Listo, pues muy buenas tardes, ya estamos creo que al aire, sí, ya, bien. Pues me da mucho gusto que nos estén acompañando nuevamente en este su programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida como siempre para desarrollar otro tema más en salud. La temporada, bueno, está así como muy a gustito, la lluvia, etcétera, pero bueno, hay una situación que no habíamos considerado durante mucho tiempo y esta tarde la vamos a tocar. Y es algo que todos lo hacemos y que de alguna forma nos afecta si no tenemos una calidad. Me estoy refiriendo al sueño. La forma de dormir es algo muy, muy importante. Así que si usted tiene dificultad para dormir, si padece de insomnio, si se levanta cansado, si todo el día siente sueño o se siente decaído o inclusive trae alguna depresión, muy probablemente es que usted tiene un trastorno del sueño. Este es el tema de esta tarde, trastorno del sueño. Bienvenidos a su programa Acontecer Médico. Comenzamos. Los trastornos del sueño o desórdenes del sueño son un amplio grupo de padecimientos que afectan el desarrollo habitual del ciclo sueño-vigilia. Algunos trastornos del sueño pueden ser muy graves e interferir con el funcionamiento físico, mental y emocional del individuo. Los trastornos más frecuentes son apnea del sueño, donde la persona hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. Enuresis es cuando la persona se orina en la cama durante el sueño. Generalmente le pasa a los niños. Insomnio, que es sueño insuficiente, intranquilo, de mala calidad o no restaurador. Piernas inquietas. Este es un trastorno en el cual se desea o se necesita mover las piernas para interrumpir sensaciones molestas. Terrores nocturnos. Este trastorno se caracteriza por el despertar abrupto y aterrorizado de la persona. Sonambulismo. Las personas caminan o realizan otra actividad estando aún dormidas. Generalmente los pacientes acuden a México por 3 razones principales: incapacidad crónica para dormir adecuadamente durante la noche, fatiga crónica y una manifestación conductual anormal en el sueño mismo. Para Acontecer Médico, América Camacho. Pues muy interesante este tema y ustedes van a ver las consecuencias graves que se puede tener si no tenemos una calidad de sueño, si no dormimos las horas que se debe, ya que existe algo que es el ritmo circadiano derivado del latín, que es alrededor del día, en la cual siempre nuestro reloj biológico mantiene un funcionamiento y un metabolismo de todo, desde respiración, la regeneración celular, la revitalización y esa recuperación de energía que debemos de tener a la hora que nosotros dormimos, pues posiblemente no es la adecuada o hay una serie de factores que afectan la calidad de sueño y esto por supuesto que a la larga trae consecuencias inclusive fatales, graves, que atentan contra la vida. Esta tarde tenemos y tengo mucho el gusto de nuevamente recibir a un especialista que además de ser su especialidad de otorrinolaringología, un excelente cirujano, endoscopista también de vías respiratorias altas. Tenemos que él tiene una gran experiencia en algunos de los principales problemas que ocasionan esta mala forma o mala calidad de dormir, que puede ser el ronquido y la apnea de sueño. Me da muchísimo gusto, mi estimado doctor Héctor Macías, que estés nuevamente con nosotros. Ya te extrañamos, ya tenemos un ratito que no teníamos el gusto de tenerte por aquí. Bienvenido. Ricardo, el placer es mío estar en tu programa y con tu auditorio. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Al contrario, doctor, sé que ahorita vienes inclusive de un curso, pero me da mucho gusto que te hayas dado el tiempo para estar esta tarde con nosotros. Bueno, a corto plazo, un problema de sueño, doctor, pues puede ser fatiga, que está uno con somnolencias, está uno durmiendo en el trabajo, a veces hasta en los altos, ahí está uno cabeceando. Pero a largo plazo, en un momento dado ya hay problemas de cuestiones de hipertensión, problemas cardiovasculares, en fin. Platícanos, doctor, ¿qué son los trastornos del sueño? Sí, lo que acabas de mencionar es muy cierto y yo considero que no debemos de esperar a que tengamos problemas de hipertensión o trastornos cardíacos.
las señales de alarma son precisamente las que acabas de mencionar. El hecho de sentirse somnoliento durante el día, el hecho de dormirse en los semáforos o en clase o en sesiones, sentir somnolencia, el no sentirse activo, esas son las primeras señales que debemos de poner atención. El síndrome de apnea de sueño o síndrome de apnea obstructiva de sueño puede ser una señal. En el primer caso, apnea de sueño, puede ser que las señales centrales de nuestro ritmo circadiano, de nuestro cerebro, no sean adecuadas y nos estén mandando señales para no respirar. Es decir, apneas, periodos de apnea que duran más de 10 segundos y que son más de 6, perdón, son más de 10 en un minuto. En un minuto. Así es. Ajá. Entonces, esto ya es patológico, porque entonces obliga al organismo a mandar señales diferentes y empiezan los microdespertares. Okay. Esto es cuando la señal es a nivel cerebral, que el cerebro no nos está indicando que respiremos. Exacto. Pero hay otro problema, el síndrome de apnea obstructiva de sueño. En esos casos sí se envía la señal a nivel de cerebro, pero hay obstrucción respiratoria en vías respiratorias altas, que puede ser nariz, nasofaringe, faringe o laringe. Okay. Y entonces viene la obstrucción a cualquiera de esos niveles, de tal manera que el paciente hace el esfuerzo de inspirar o incluso expirar, pero no pasa el aire. Y entonces obliga a que haga más esfuerzo, entonces el cerebro manda señales a los músculos que funcionen con más fuerza para obligar la inspiración. Eso por un lado. En el peor de los casos se presenta esta respiración, o mejor dicho, en el mejor de los casos se presenta esta inspiración o respiración con roncopatía, con ronquido, por la misma obstrucción. Y la roncopatía viene acompañado muchas veces de que el paciente se obliga a abrir la boca para respirar. Entonces despiertan con resequedad oral, con molestias, con dolor de garganta, porque la nariz y la faringe no están haciendo su trabajo. Ok, ¿sí? Correcto. Eso sin tomar en cuenta, y perdón que me alargue un poquito, No, sin tomar en cuenta el problema del ruido que puede despertar o puede provocar en las demás personas en casa. Correcto. Que puede llegar a alcanzar hasta 80 decibeles un problema de roncopatía. O Vaya más. Que sí, o más. Bueno, esto nos lleva a que durante este programa, doctor, y quisiera que pudiéramos ir dando muchos tips y buenos consejos, porque pareciera que es así hasta medio absurdo el decir, hay que aprender a dormir, pero no es aprenderlo, sino que probablemente, como dices, doctor, tenemos ya algunas situaciones anatómicas y fisiológicas que no están funcionando bien. Y si le agregamos también el estrés, cuestiones de un horario recortado de sueño, que no tenemos una rutina, que esa rutina circadiana está completamente desfasada, pues por supuesto que hay que empezar a buscar los diferentes factores en los cuales se generan lo que veíamos en la cápsula, donde viene lo que es el insomnio, que también es algo interesante, que cada vez es más frecuente, las deudas y cosas de ese tipo, que empiezan ahí a darle vueltas. A veces lo que vemos, las emociones, que también por supuesto tienen que ver, películas de terror, de violencia, o demasiado ansiedad que nos produce el estar viendo algún programa de televisión. Y por supuesto que en este caso, pues días muy pesados donde hay una fatiga enorme, después se cierra, a veces por costumbre de que van, se echan sus alcoholes, y ya se llega tarde. Entonces, son muchos factores. Esta tarde quédense con nosotros, vamos a platicar de cada uno de los principales factores que nos hacen que no estemos durmiendo bien y que se puede realmente complicar en cualquier parte de nuestra fisiología normal. Les recordamos nuestro teléfono 3719-9763, hagan sus preguntas y no tardamos nada, quédense con nosotros.
Be & Shape ahora en México te ayuda a formar músculo, aumentar tu energía en sus presentaciones chocolate, vainilla y próximamente fresa. Be & Shape. Bueno, hablar de trastornos del sueño es hablar de una cuestión no abordada, de que no le hemos considerado ningún ser humano y que los que estudian esto, los especialistas en la cuestión de sueño, se está generando ahorita esta situación de que el colesterol, triglicéridos, todo lo que hemos hablado a veces del síndrome metabólico, probablemente el sueño o el trastorno del sueño, ahí está justamente la cuestión medular del problema. El no dormir bien, el mantener ese estrés, el no descansar, y lo que hablábamos de ese ritmo circadiano o ese reloj biológico que se ve totalmente desfasado. Últimamente, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, se da mucho por las desveladas entre semana, no se tiene el cuidado. Tarde que temprano se va a pagar la factura de esto con situaciones que no se veían antes. Y bueno, les recuerdo que tenemos un especialista que es el doctor Héctor Macías. Él es otorrino, pero trabaja muy de cerca con la clínica de sueño del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y por supuesto también en lo particular. Y pues precisamente también les doy la buena nueva, ahorita que estamos platicando con el doctor, y hablando de la complejidad que es el tener algún tipo de problema de nariz y garganta, que van a ver cómo es una de las causas principales de no poder dormir bien y no tener esta calidad de sueño, tenemos 10 valoraciones gratuitas para todas aquellas personas que tengan problema de ronquido. En ocasiones ni siquiera va a ser uno, sino la pareja quien se va a dar cuenta. Y bueno, si ustedes nos están escuchando y saben que su pareja ronca y que en el día se está durmiendo y que tiene una mala calidad de sueño, o ustedes no las dejan dormir o no los dejan dormir, bueno, pues llámenos al 37 19 97 63 a partir de este momento. Van a ser 10 valoraciones donde el doctor Héctor Macías les va a hacer una valoración y les va a decir exactamente por qué es el ronquido o si también padecen de la apnea de sueño. Y justamente en este bloque quisiera que habláramos sobre la apnea del sueño. En el caso de la apnea del sueño ya hablábamos que hay otras situaciones que las hablaremos muy someramente, pero la apnea del sueño es hasta peligrosa porque es una forma de la que en forma espontánea se deja de respirar y viene de repente en la noche ese sobresalto, jalando aire y con una sensación de asfixia, de ansiedad y de susto, ¿no, doctor? Sí. ¿Qué nos puedes comentar de la apnea del sueño, doctor? Bien. Bueno, principalmente en el caso de la apnea obstructiva de sueño, que es donde más injerencia tenemos los otorrinolaringólogos, prácticamente todo se inicia por lo que tú bien mencionaste, cambios de hábitos del dormir con un ambiente inadecuado en la recámara, en donde hay televisor, en donde hay o música o hay luz. Lo mejor para conciliar el sueño en una forma adecuada es oscura la habitación, porque la piel tiene receptores para la luz y de hecho empezamos a despertar con estos receptores que tenemos en la piel cuando hay luz. Qué interesante, ¿eh? Entonces es importante mantener la habitación oscura y dejar que entre la luz de día. Exacto. Eso ayuda muchísimo en cuanto a los hábitos. La luz del televisor nos mantiene alertas, nos mantiene despiertos. Mucha gente tiene insomnio por ello. ¿Sí? Correcto. Entonces no es conveniente tener televisor en la habitación. Si vamos a ver televisor hay que hacerlo aparte y luego ya irnos a nuestra recámara, y lo mejor es una lectura con una luz baja y sentir que en el momento en que tengamos esa sensación de dormir, hacerlo. Exacto. De hecho, se dice que bajando la luz o ya poniendo una lámpara o algo, ya no esa luz fuerte, Sí. ya es un poco como la inducción al sueño, ¿no? Y algo que filogenéticamente hablando, nosotros en el país ya generalizado tenemos luz desde hace 70, 50 años. Y estos cambios en los horarios nos está trayendo problemas importantes. Es decir, somos entes para vivir en el día y descansar por la noche. En la noche, cuando dormimos, se da la sinapsis neuronal. Lo que aprendimos durante el día se consolida durante la noche. Y además,
además de eso, el sistema inmunológico descansa y se recupera. Es, a muchos de ustedes saben, después de desvelarse, después de andar en el trajín de nuestro trabajo, nuestras actividades o por placer, muchas veces nos enfermamos. Cierto. Muchas veces. Entonces, es por el no descansar adecuadamente. Eso así a grandes rasgos. Y por otro lado, tu pregunta concreta desde el punto de vista otorrinolaringológico. Bien, la obstrucción nasal puede darse en trastornos del tabique nasal, en trastornos de la pared lateral, procesos de rinosinusitis, procesos de alergia, procesos de alteraciones anatómicas y muchas veces incluso algunos tumores que obstruyen. Correcto. Y en la nasofaringe lo mismo, sobre todo en niños. Muchos niños son inquietos, muchos niños no aprenden, muchos niños son muy irritables, pero es porque no están descansando adecuadamente durante la noche. Exacto. Y el problema principal es porque tienen hipertrofia adenoidea o trastorno nasal y les obliga a respirar por su boca. Con el tiempo hacen problemas incluso de faringoamigdalitis. Entonces, la verdad, pobres niños, porque ni aprenden, son regañados por sus padres, no son considerados por sus maestros y su autoestima baja mucho. Exacto. Entonces debemos de poner atención especial en los niños. En los adultos, ¿qué pasa en los adultos? El adulto también el hecho de tener la obstrucción de vía respiratoria alta empieza a no ser productivo en el trabajo, bueno, todos los trastornos que se pueden venir cuando no descansamos adecuadamente, pero además de ello, el no dormir adecuadamente en la noche y con su pareja incluso es causa de conflicto de parejas hasta llegar a la separación. Cierto. Hay que tener mucho cuidado en ello. Por otro lado, en el adulto el problema principal muchas veces es que como pasa el tiempo, conforme vamos creciendo, como pasan los años, la musculatura empieza a ser mucho más flácida. Entonces, la musculatura faríngea puede tener dos fenómenos, o el paladar se va hacia atrás, o a la hora de los músculos laterales tienden a cerrarse. Okay. Para eso hay que hacer una buena evaluación. Correcto. Es decir, una endoscopía nasal o laringea o faríngea para poder ver cómo se mueven los músculos al momento que está respirando el paciente. Claro. Y esto nos da información si realmente la apnea es obstructiva o el problema de roncopatía podemos ayudarle o no al paciente. Depende la exploración que hagamos de vías respiratorias altas. Qué interesante. Entonces, de alguna manera, tanto la apnea del sueño como el mismo ronquido, pues van de la mano, ¿no? Van porque de la puede mano. ser uno, puede ser otro. Y la causa principal puede ser esta patología que pueda existir. Ahorita, si quieres, doctor, después del corte, me gustaría que entráramos un poquito en esta combinación, lo que es la apnea del sueño y lo que es el ronquido, que yo creo que entre las dos, pues la que afecta a más personas es el ronquido, aunque en realidad la apnea y el ronquido, pues a la persona que lo padece, ya dijimos que inclusive puede atentar contra su vida y su salud. Vamos entonces al corte y regresamos con el tema de ronquido. Claro que sí. Ahora en México, Slimax, Slimor, Slimor Mazacay. Pierda peso, no pierda tiempo. Creo que ya hemos estado viendo que es un problema que no lo habíamos considerado. Probablemente ustedes en sus casas estarán también reflexionando y decir, con razón me siento así, ¿por qué es que amanezco de esta manera? Y bueno, la apnea del sueño sí es algo muy peligroso y es algo que no se está considerando nunca a veces cuando se checa, o sea, es un chequeo uno con el médico. Normalmente
se hace que siente, pues, que me duele la cabeza, esto, aquello, pero muy pocas veces se pregunta o uno le externa al médico, ¿sabes qué? No estoy durmiendo bien. Entonces creo que aquí es una situación de alerta, tanto para los profesionales de la salud como para nosotros como pacientes, de que tengamos esa situación de comentar al médico cuando acudamos el cómo nos sentimos y cómo dormimos. Por supuesto que en este caso todos sabemos, porque la pareja o quien esté con nosotros en su momento te dice, ay, cuate, estás roncando, que qué barbaridad, ¿no? Entonces, al no dejar dormir al otro, se ocasiona esa situación. Pero a veces cuando la otra persona se duerme, pues también ronca y entonces es un sinfín ahí de situaciones que llega, como decías, doctor, hace rato, llega a haber hasta rupturas matrimoniales o de pareja, porque ya es insoportable, o bien simplemente se va deteriorando, de que ya duermen en habitaciones separadas, o que simple y sencillamente están de mal humor porque los dos están durmiendo mal al final, ¿no? Entonces, o uno u otro, pero al final, ¿qué porcentaje, digamos, podemos decir que roncamos? Un porcentaje aprox. Es muy alto, ¿eh? ¿Es alto? Es muy alto, sí. En pacientes adultos, aproximadamente el 80% tiene problema de roncopatía. Entonces no hay que sentirnos mal. La verdad Somos no. muchos. Sí. Sin embargo, también digamos que el nivel de intensidad de la roncopatía va directamente relacionado con el nivel de obstrucción. Claro. Entonces, no todos tienen una roncopatía intensa, o de tal manera que también el hecho de dormir en familia o con la pareja, esto hace que haya una adaptación durante los años de que hay periodos de roncopatía y se toleran. Ajá. O principalmente, yo recuerdo, mi madre decía, yo me duermo primero que tu papá para poderme dormir. Ese es un buen porque tip. tiene problema de roncopatía. Y lo toleraban muy bien. Ajá. ¿Sí? O al menos así parece que lo toleraban. Por otro lado, si a diferencia de que si no puedes dormir antes, conciliar el sueño, entonces ocurre lo que mencionamos de una manera importante. Claro que sí. Doctor, comentabas tú acerca de la apnea del sueño, algunos puntos que veo que hay similitud en lo que está sucediendo. Por ejemplo, el tono con el ronquido, el tono muscular de los músculos de la garganta o de la lengua, esa tensión o esa falta de tensión, más bien de tono, más bien de los músculos, hace que la lengua caiga hacia atrás. ¿Esto también es esa sensación de ahogo que viene también en la apnea, o hay otra situación adicional a que la lengua se la está uno tragando, digamos? Algo que altera mucho es la obesidad. La obesidad. Entonces, entre mayor obesidad tengamos, vamos a tener más problemas de obstrucción. Uno de los tratamientos iniciales cuando un paciente tiene problema de roncopatía y apnea obstructiva de sueño es lograr su peso ideal. Correcto. Eso es muy importante. Otra situación es, bueno, puede ser cualquier situación que nos cause obstrucción, y esto también incluso puede ser tumoral. Puede ser algunos tumores. Por eso es muy importante, con un paciente que tiene problema de obstrucción de vías aéreas superiores, tendremos que explorarlo de una manera adecuada. Los tumores, perdón, doctor, ¿en dónde se observan? A nivel, digamos, pueden ser... Hacia adelante, sí. Perdón, pueden ser a nivel nasal, a nivel nasofaringe, pero también a nivel de faringe. O incluso a nivel de laringe. ¿Sí? Incluso hay algunos tumores malignos que no los detectamos hasta que el paciente no tiene molestia, no tiene dolor, o hasta que el paciente presenta apnea. Es decir, me cuesta trabajo respirar. ¿Por el tabaquismo se puede hacer, digamos, venir esa malignidad de algún tumor? Ah, sí, por supuesto. Eso está muy bien demostrado y efectivamente. Correcto. Así es. Y en relación a la apnea, hay la apnea central, no es obstructivo, sino la apnea de tipo central. La única manera de diagnosticarla es haciendo un estudio de sueño. Es decir, monitorear a nuestro paciente, poner electrodos en tórax, en abdomen, ver la saturación de oxígeno, estar midiendo su presión, estar midiendo su frecuencia cardíaca y sus movimientos respiratorios. Todo eso durante el sueño. Y entonces nos damos cuenta si realmente el paciente hace esfuerzo al respirar
o simplemente se queda sin respirar. Y luego de repente despierta de una manera abrupta porque tiene que despertar para poder respirar. Claro. Entonces, imagínate que está respirando cada 3 minutos o cada 4 minutos, tener microdespertares. Entonces, definitivamente el cerebro no logra sus fases de sueño REM adecuadas. Por supuesto. Doctor, Sí. estaba yo, ahorita que estaba revisando la información, de hecho la semana pasada estuvo una especialista que es la doctora Ariadna Silva, que le mando un saludo. Ella es neurooftalmóloga y justamente nos decía que en ocasiones, no sé si recuerden que en la mañana decía que a veces aparecen y ya un ojo pierde la vista, y es porque justamente en la noche vienen cambios en la cuestión de la presión arterial, y esas situaciones de modificaciones generaban en ocasiones ese tipo de derrames que opacaban, por supuesto, digamos, ya la cuestión de cristalino o lo que fuera, y de repente decía, bueno, pero ¿por qué en la noche? Y fíjate qué coincidencia, porque ahorita justamente estamos hablando que durante la noche vienen este tipo de situaciones que por supuesto que afectan, distorsionan la oxigenación, distorsionan la capacidad de inspiratoria o expiratoria, y automáticamente pues pueden tener problemas ya, desde problemas de ojos, que ya lo vimos, un derrame, hasta un derrame cerebral o un infarto, ¿no? Sí. De hecho, ahorita que estábamos en el corte, les comento que precisamente uno de nuestros compañeros aquí de cámara nos decía justamente esa situación, de ese despertar que se tiene, y la respuesta del doctor fue inmediata: tú estás propenso a sufrir un infarto. ¿Es real? O sea, ¿es realmente tan alto el riesgo, doctor? Sí es alto el riesgo. Hay que recordar que la frecuencia cardíaca tiene sus niveles, digamos, Claro. y además Su también, ritmo cardíaco debe mantenerse. así es, además el hecho de estar forzando el corazón, porque repercute en el corazón, Claro. y de repente taquicardias, para poder compensar que llegue el oxígeno adecuado hacia cerebro y hacia las estructuras vitales. Una manera de compensarlo es, número 1, si no hay aire, la siguiente fase es taquicardia, es Claro. acelerar la circulación para aprovechar al máximo el poco oxígeno que hay. Fíjate, doctor, ahorita se me ocurre, y dime Ajá. si estoy en lo correcto, quiere decir que a veces nosotros justificamos decir, ay, tenía una pesadilla, me desperté y bueno, sentía que el corazón se me salía. A lo mejor no era ni la pesadilla, realmente lo que está sucediendo es esa apnea del sueño, ¿no? Así es, así es, eso lo tenemos demostrado. Ok. Y esto en evaluaciones neuropsicológicas, que además trabajamos. La verdad, el estudio de la apnea de sueño es un estudio multidisciplinario. No solamente es un especialista, su médico general o el otorrinolaringólogo cuando detecta estos problemas, debe de proponer una evaluación. Y la Claro. evaluación es tanto, primero, física, y segundo, radiológica, tomografía de preferencia, Ok. y el estudio de apnea de sueño y la evaluación neuropsicológica. Claro. Todos estos factores nos ayudan a integrar el diagnóstico adecuado, Correcto. de tal manera que podemos ayudar más a nuestro paciente. Claro, aquí algo que se me hace muy interesante es que a veces la misma persona que lo padece pues no lo sabemos, sino hasta que alguien nos lo dice. En el caso de la apnea también, ¿sería conveniente, por ejemplo, a su pareja, a sus hijos, porque esto bueno puede suceder en cualquier edad, que observarlo durante la noche uno mismo, y si ve uno este tipo de situaciones, pues acudir en este caso con un especialista como tú? Fíjese, eso es muy importante. En la actualidad, bueno, gracias a la tecnología ya podemos hacer filmaciones muy rápidas. ¿Cierto? Y llegan pacientes conmigo en que, mire doctor, fíjese, así estaba dormido y observe, mire, dejó de respirar 15, 20 segundos. Los pacientes pueden hacer el diagnóstico. Correcto. ¿Sí? Eso está muy interesante como prevención, ¿no? Sí, como prevención, Ujú. así es. Y principalmente lo hacen con los niños, Exacto. pero pueden hacerlo con los adultos en un Claro. momento dado. Observarlo Sí. y decir casi, oye, obsérvame y veme si estoy durmiendo bien, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Ujú. Y también hay diferentes sistemas, equipos que tienen diferentes canales de monitoreo, Correcto. de tal manera que hay unos muy simples que se los pueden llevar a casa, se los decimos cómo se Ujú. coloquen, se colocan este monitor,
y los pacientes pueden en un momento dado, nos da algo de información. Claro. Pero para la apnea de sueño, nada mejor que un monitoreo nocturno con toda la batería. Fíjate, doctor, ahorita enseguida vamos a hablar justamente de lo que es ya el diagnóstico y tratamiento. Quédense en este último bloque, está muy interesante. Vamos a ver este estudio más a detalle, todo lo que se cubre y todo lo que se puede evaluar. Y recuerden que precisamente tenemos 10 valoraciones gratuitas con el doctor Héctor Macías, que es endoscopista y es otorrinolaringólogo y que también es especialista en lo que es ronquido y bueno, todo lo que hemos estado platicando esta tarde. 3719-9763. Vamos al corte y regresamos. Ahora en México, Slimax, Slimor, Slimor Mazacay. Pierda peso, no pierda tiempo. Por la importancia que hemos estado viendo de este trastorno, el trastorno del sueño, yo me comprometo a hacer más programas relacionados con este tema porque es muy amplio. Estábamos viendo al principio, por ejemplo, en el caso de los niños que se orinan en la cama, que tienen la enuresis, pero bueno, saber hasta cuándo es una patología y cuándo es simplemente una cuestión de que todavía no controla esfínteres. En el caso del síndrome de piernas inquietas, que a veces puede ser una sola pierna o pueden ser las dos, en la cual estando dormidos pues patean, digamos, se están moviendo constantemente. Bueno, son situaciones que iremos tratando a lo largo de estos programas que sí me gustaría que volviéramos a tocar este tema. Si ustedes nos los permiten, lo vamos a hacer. Es una promesa, porque realmente estamos viendo que, y platicando aquí con el doctor Héctor Macías, pues es algo que a veces no se ha considerado de veras. Muy frecuentemente se da otra serie digamos, de clínica, de estudios, etcétera, y nunca se aterriza el punto de decir, bueno, ¿cómo duerme? Es algo tan sencillo y tan simple que nos puede dar pues, muchísima información. Pero antes de continuar, les recuerdo que aquí el doctor Héctor Macías nos está ofreciendo 10 valoraciones gratuitas. ¿La podemos también ofrecer en la repetición, doctor? ¿Sí? También igual. Entonces serían 10 el día de hoy, 10 en la repetición, que por cierto es los domingos a la 1 de la mañana, ya que regresen de su cena, pueden ver nuevamente el programa o recomendarlo. Y son otras 10 valoraciones para que el domingo a la 1 de la mañana, con todo gusto vamos a estar atendiendo sus llamadas también y anotarlos. Bueno, pasando entonces a lo que es cómo saber. Ya dijimos una manera de que la manera de diagnóstico preventivo es en casa, observar al niño, observar al adolescente, observar a la pareja y digamos, cuidarle el sueño y decir, o hasta grabarlo, que eso sería muy padre, sí, donde se le pueda llevar ese material a ti, doctor, y te digan, ¿sabes qué? Esto está sucediendo con mi pareja, y ya tener un avance. Y además no cuesta, que es lo más padre, o sea, ya llevan una antesala de un diagnóstico. Entonces, hay otro estudio que tú me decías, llamado polisomnograma. El polisomnograma es el que se conectan diferentes, digamos, líneas donde se está detectando la cuestión de ritmo cardíaco, la respiración, si tiene picos y valles en el sentido de la oxigenación, frecuencia cardíaca, todo esto, ¿no? ¿Son muy costosos estos? ¿Se requiere hospitalizarse o sí se pueden hacer ya en casa? Bien, bueno, depende del paciente y depende hasta dónde las dudas que tengamos en nuestro diagnóstico. Ok. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en la actualidad? Incluso hay una clínica especializada únicamente para trastornos de sueño en la Universidad de Stanford. Ah, qué padre. Que es donde tenemos la confianza nosotros de estar preparándonos. Y lo primero que iniciamos es con un interrogatorio. Hay dos cuestionarios validados, uno de 15 preguntas y otro un poquito más amplia, depende de lo que encontremos en la primera. Es decir, el interrogatorio es muy importante. Segundo, es una buena exploración. Correcto. Una exploración general, médica y una exploración endoscópica. Ok. Endoscópica nasal, endoscópica faríngea. Tercero, apoyarnos ya con estudios paraclínicos, que puede ser tomografía computarizada principalmente, o pasar a los electrodiagnósticos, como es la polisomnografía.
Correcto. Ahora, hay polisomnógrafos, equipos que son de 2, 4, 6 canales, dependiendo. Ahora, hablando de qué son estos canales, porque unos monitorean la frecuencia cardíaca, la oxigenación, por decirlo de esa manera, Exacto. y eso nos da información muy valiosa, ¿sí? Pero si además yo tengo la información de los movimientos musculares, al mismo tiempo, en el mismo tiempo exacto en que tiene una taquicardia y luego me baja el oxígeno y me aumenta el CO2, o sea, Correcto. el dióxido de carbono, eso a mí ya me da mucho más información. Por supuesto. ¿Sí? Y si a eso le agregas que hay movimientos, muchos movimientos musculares o movimientos de extremidades, ya estos son polisomnografías que hacemos en laboratorios o laboratorios especializados en donde está una cama preparada con su baño, como si fuera en casa, aunque digamos, nunca va a ser. ¿Y uno va a dormir ahí? Ahí, Va a pasar esa noche se van ahí. a pasar ahí la noche. Ah, qué bien. Y entonces con una persona que los está cuidando, que están al pendiente, y además, sí, lo incómodo es que es una serie de cables, ¿sí?, conectados que a una computadora que está almacenando toda la información. Correcto. De tal manera que se hace el análisis de toda la información y entonces ya vemos periodos de apnea tanto, por tantos por tanto tiempo. Espacio. ¿Sí? Hipertensión, momentos de hipertensión, momentos de taquicardia, momentos de que no están respirando o momentos de forzar la inspiración. Correcto. O también se graba lo que es la roncopatía. Ajá. Al mismo tiempo. Ah, qué bien. Al mismo tiempo el ruido. Sí. Y qué intensidad se alcanza. Okay. Entonces, todo ello implica, bueno, sí, es costoso. Un estudio ya de esa naturaleza varía aquí en nuestro medio entre los 12 y 18 mil pesos. Okay. ¿Sí? Un estudio de eso. Pero vale la pena, la verdad, ¿no? La verdad es que sí vale la pena, nos ayuda mucho, pero no en todos los pacientes tenemos que llegar a ello. A ese, claro. ¿Sí? Porque además, en un momento dado, podemos hacer pruebas complementarias utilizando durante el estudio también parte del tratamiento, que es la aplicación de aire positivo, que son dispositivos de presión positiva para respirar. Okay. Y entonces también en ese momento podemos ayudarle al paciente y saber qué respuesta tienen con estos que le llamamos CPAP, con estos dispositivos de aire. Correcto. Que muchas veces es el primer tratamiento. Hay ocasiones en las que a la hora que tú realizas una endoscopía, hay personas que veía yo, tienen demasiada carnosidad, digamos, está muy abultado el tejido orofaringio. Sí. En ocasiones es porque ya es así y se recorta o que se puede quirúrgicamente quitar el exceso. ¿Cómo se solucionaría en un momento dado esta situación de colapso, digamos, ¿no? Sí, estos colapsos, en nariz no tenemos ningún problema, ya lo resolvemos con... Perdón, doctor, ¿en nariz los pólipos tienen que ver? Sí. Póliponas. Hay que quitarlos. Perfecto, hay que quitarlos. O cualquier tumoración benigna, Sí. o alteraciones de desviación septal o hipertrofia de cornetes, ya sea por alergia, principalmente, o rinitis vasomotora. Eso en nariz. Sí, y lo podemos hacer utilizando radiofrecuencia. Perfecto. Sí. Ah, qué padre. Y entonces damos una ventilación a nivel nasal. El problema es cuando está en paladar, Claro. que el paladar es demasiado grueso o los músculos laterales de la faringe. Si es en paladar, que el problema que la obstrucción sea antero-posterior, sí, le aplicamos radiofrecuencia en paladar y también mejoran los pacientes. Qué bien. No se llegan a curar totalmente, pero sí mejoran. Mejoran. Pero si es lateral, ahí sí tenemos problemas serios si aplicamos radiofrecuencia en paladar. Entonces tenemos que hacer la aplicación solamente de manera lateral. Correcto. Pero por eso hay que evaluarlo endoscópicamente. ¿Y cómo actúa la radiofrecuencia en el músculo? La verdad es que forma ciertas cicatrices en el músculo que hace que se ponga un poco más tenso, un poquito más tenso, un poco más firme el músculo, y entonces no se mueve tanto
La roncopatía es un efecto de bandera que hace el paladar y entonces Ok. hace un ruido intenso. Perfecto. Sí, Tenemos eso unas ayuda. preguntas, doctor. Sí. Me gustaría pasarla porque sí, creo que es bien interesante. Dice, bueno, de estar dormida, siente que se ahoga, lo que comentábamos, grita y solo así despierta. Entre sueños se escucha roncar. ¿Quiere saber por qué le pasa? Sí, Ahí es un está. problema de apnea Combinado. de sueño, puede ser una apnea obstructiva de sueño. Ok. Sí, y sí, efectivamente, despierta asustada. Ujú. Y Dios mío, ¿qué me pasa? Sí, no, Sí. pues cómo no. Y- Llamó la señora Marianés Flores para felicitarte, doctor. Gracias. Operaste a 2 de sus hijos y comenta que eres un otorrino de primer nivel, que te agradece mucho. Bueno, pues he oído muy buenos Uy, comentarios tuyos, qué- la verdad. eh, Uno de muchos, ¿no? Eso es lo que más feliz nos hace a los médicos, a mí en lo personal. Claro, El hecho de que mis pacientes evolucionen bien. por supuesto. No somos infalibles y podemos no tener buenos casos, pero no quisiéramos tenerlos. Pero sí, una cosa es seguro, ponemos nuestra mejor atención para que evolucionen lo mejor posible y tratar de Exacto. hacerlo. Y unas felicitaciones de esta manera lo siento en el corazón. Muchas gracias. No, doctor, pues yo me uno a esa felicitación porque aparte de eso les quiero comentar que el doctor Macías tienes una gran calidad humana y de hecho, bueno, tenemos un proyecto que en conjunto de hace tiempo lo hemos venido estructurando, donde la intención es que se pueda llegar a cada vez mayores personas la atención en este tipo de áreas que esperemos que pronto lo podamos ya consolidar, doctor. Bien, la señora Nuño también dice llama para visitar el programa y que ojalá que sigamos haciendo programas así de interesantes que ayudan mucho. Todos los jueves, nomás véanos todos los jueves, así están interesantes todos, ¿no? Algunos más, Sí. otros menos, pero yo creo que todos, espero que siempre. Bueno, doctor, acerca de lo que es el diagnóstico y tratamiento del ronquido, entonces tiene cierta similitud con la apnea de sueño. Sí. Pueden ir en conjunto. El famoso tabique desviado, el que con el tiempo se va cayendo, entre comillas, la nariz, todo ese tipo de situaciones que con la edad se van acentuando. ¿Hay alguna edad en la que ya no es posible tratarse o a cualquier edad ya se puede hacer el abordaje de corregir, digamos, ese tabique, de quitar los pólipos, de lo que tú comentabas acerca de utilizando radiofrecuencia, quitar ese tejido X? O sea, hay una posibilidad inmediata de decir, ya salí con el doctor Macías y ya no voy a roncar. Bueno, ese es mi sueño. No Perdón. tanto, dice, ¿no? Ese es Sí. mi sueño, eso quisiéramos poder hacer, pero prometerle a un paciente que ya no va a roncar, yo creo que es antiético, porque no lo hemos logrado, Correcto. pero sí hemos logrado mejorar la intensidad de la roncopatía. Ok. Eso sí lo hemos logrado, así como también que haya una mejor respiración. Incluso hemos tenido pacientes que el tratamiento es combinado, no es exclusivamente una técnica quirúrgica, por decirlo así, Ajá. sino que es también apoyarnos con el nutriólogo, baja de peso, Por supuesto. el ejercicio, Claro. ¿sí? Ujú. El neuropsicólogo para que ayude a controlar esa ansiedad, es muy importante, que entienda cuáles son sus prioridades, prefiere morirse trabajando o trabajar y vivir Cierto. adecuadamente, Así ¿sí? es. Y también en los procedimientos quirúrgicos tienen sus límites. Ujú. Se están utilizando procedimientos, incluso avances de mandíbula, para jalar la lengua desde atrás, Ok. aplicación de microondas y radiofrecuencia en la base de la lengua que hace que disminuya el tamaño de la lengua. Ujú. Pero a mí de nada me va a servir hacer todo eso si el paciente sigue pesando 120 kilos, Claro, 110 por kilos. O sea, no. Ujú. Entonces, va de la mano. Claro. Son diferentes Digamos pasos. que entonces la cuestión de obesidad, sobrepeso, sería un factor importante también en este sentido, más todo lo que se ha comentado a lo largo del programa. Sí. La cuestión del ejercicio ayuda en la noche. Yo veía, por ejemplo, el caso de insomnio que no se recomienda muy pegada a la hora de dormirse es. porque al revés se activa. Se activa. Y muchos pues, hacen ejercicio y luego quieren dormirse y es muy Sí. difícil. Las siestas, doctor, por ejemplo, que no deben ser muy largas también. En fin, todo ese tipo de situaciones y que yo le agregaría algo que también será para otro programa, lo que es el reflujo y que en ocasiones está quemando toda la cuestión orofaringe, produce una inflamación y eso también produce ronquido y apnea del sueño. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso la evaluación
endoscópica es muy importante, observamos todos esos parámetros. Y que te comenten, ¿no? Sí. En la noche tengo reflujo, o sea, todos esos datos para ustedes Pero son muy déjame importantes. decirte, muchos de los pacientes no sienten reflujo y sí lo tienen porque lo Exacto. observamos. Así es, sí, tú ya ves, ya ves quemado Sí. ahí toda la orofaringe. Yo creo que todo eso es muy, muy interesante. ¿Cómo diagnosticar cuando el ronquido ya es patológico? Muy simple, principalmente, bueno, número uno, cuando su propio ronquido lo despierta, Ok. porque muchas veces el que ronca no se da cuenta. Claro. Y él dice, no, si yo dormí muy a gusto, la que no durmió bien fue la pareja. Yo siento por la Yo pareja. sí. Cuando lo despierta, Ok. cuando siente fatiga durante la noche, cuando siente ardor y dolor en la faringe al despertar o resequedad oral. A veces se siente hasta la campanilla inflamada o el Sí. paladar así, siente uno que así hasta como que no puede ni pasar saliva, Sí. ¿no? O sea, es parte de, ¿no? ¿Qué más, doctor? Así es. Y sobre todo, pero eso el paciente no se da cuenta, cuando tenemos periodos de apnea prolongados. Ok. Sí. Ahí sí es pedirle a Ahí a sí. la pareja o a la mamá o a alguien que nos Sí. observe o que observe a esa persona Sí. para que pueda. Pero nosotros nos damos cuenta durante el día porque simplemente sentimos dolor de cabeza en la mañana, nos sentimos irritables, sentimos que no descansamos Claro. y ya vamos en el auto y queremos dormirnos en el semáforo. Nosotros lo hemos visto, lo hemos observado. Hay niños y adultos que se sientan y si no Ujú. están activos, si no están platicando, si no están dialogando, con que estén de 3 a 5 minutos y empiezan a dormirse, Cierto, empiezan ¿eh? a quedarse dormidos. Muy O sea, frecuente. esos ya son casos que hay que poner mucha atención. Por supuesto. Yo aquí quisiera comentarles, ya para cerrar el programa, que debemos considerar el sueño y el dormir adecuadamente como un aspecto fundamental para mantenernos física y mentalmente saludables. Yo creo que no hay que echarlo en saco roto. Estamos viendo que esto es algo que todos lo necesitamos, todos lo hacemos día a día, pero mucho importa la calidad y estar físicamente y emocionalmente preparados para tener una calidad de sueño. ¿Algún comentario final, doctor? Sí, los periodos de apnea, si son más de 15 segundos, es importante. Ok. Ahí ya es patológico. ¿sí? Perfecto, Y más de también, 15 entre más frecuencia, es peor. También. Sí. Bien, doctor, les recuerdo que tenemos esas 10 valoraciones el sábado, bueno, para el domingo más bien, el domingo 1 de la mañana, igual llámenos, si nos están viendo en la repetición, llámenos, vamos a estar esperando también sus llamadas para que tengan estas 10 valoraciones también. Y doctor, un último comentario. Felicitarte por tu programa. Qué amable, doctor, Y gracias. sobre todo que los médicos hacemos medicina diurna, pero estábamos dejando de lado lo que pasa durante la noche. La medicina nocturna apenas está en pañales, estamos aprendiendo muchas cosas. Qué Y padre. esto a través de la electroencefalografía, porque es parte también de la evaluación, y a través de las diferentes tecnologías nos estamos ahora dando cuenta lo que pasa durante la noche. Creo que el conocer la medicina, digamos, hacer medicina nocturna, Claro, va a darnos respuesta a muchas preguntas que tenemos en la actualidad. perfecto. Pero bueno, ahorita con lo que tenemos y disponemos, tratamos de ayudar lo mejor posible a nuestros pacientes. Pues la verdad es que yo me estoy convirtiendo en un apasionado ahorita de la cuestión de trastornos del sueño por todo lo que vi. Hay 1000 cosas que podemos platicar Uy, sí. y que de veras que puede ser que son muy, muy desconocidas, ¿no? Doctor, muchísimas gracias nuevamente por tu apoyo, por Ricardo. tu presencia como siempre. Y a ustedes también agradecerles el que nos hayan acompañado durante esta hora. Recuerden que día a día estamos a sus órdenes en el 3719-9763. Cualquier especialidad que ustedes requieran, nosotros los podemos llevar al profesional de la salud que ustedes necesitan. Ricardo Ursúa, servidor, me despido de usted y estamos en una cita el próximo jueves a la 1:30 de la tarde puntualmente. Muchísimas gracias.